Nadie debería poder sobrevivir a un cálculo así. Y sin embargo, bastan unas horas para que la evidencia se returne. Khalid aprieta la brida de su caballo, fija la mirada en un mar de lanzas persas y da una orden que parece suicida. Unas horas más tarde, un ejército entero deja de existir. Ese hombre, Yalid ibn al-Walid, general del califato, no ha intentado huir del cerco. Ha elegido el lugar donde éste iba a cerrarse sobre él. Conoce sus propias debilidades, ve las de los sasánidas, y aún así avanza en la llanura. Sus oficiales hablan de milagro. Khalid, por su parte, ve únicamente una trampa. No la que le tienden, la que él prepara. Toma nota de lo que pone en juego, sin decirlo. La tradición sitúa esta jornada alrededor del año 633, en algún lugar entre el Éufrates y el Tigris. Sobre el papel, es absurdo. Enfrente, un imperio de siglos de antigüedad, apoyado por tribus árabes bien implantadas, jinetes pesados, oficiales formados por décadas de guerra contra Roma. Detrás de Khalid, un estado aún joven, recién salido de una serie de revueltas tribales. Sin embargo, en Walaja, es el imperio el que retrocede, y el pequeño ejército el que impone el ritmo. Peor aún, los escasos elementos concretos que los historiadores logran aislar muestran lo mismo. Allí donde un ejército superior debería haber aplastado a Khalid en línea recta, es ese ejército el que se ve con la puerta cerrándose a sus espaldas. El desfase sigue ahí, intacto. Khalid avanza en el polvo, los dedos cubiertos de arena sobre la empuñadura de su espada. Su misión es clara: mantener el Irak que acaban de resquebrajar, impedir que los persas reúnan suficientes fuerzas como para recuperarlo todo. Delante de él, la llanura está vacía. En apariencia, los informes de inteligencia llegan a fragmentos. Le hablan de un ejército persa reunido, de tribus árabes cristianas venidas de los alrededores de Algira, de jefes cuyos nombres incluso se difuminan en las crónicas. Nadie sabe cuántos son. Todos saben que son más numerosos. Los oficiales murmuran que habría que esperar tras fortificaciones. Khalid, en cambio, se obstina en avanzar hacia Walaja. Hipótesis A, tranquilizadora. Se cuenta que, si Khalid ganó, fue simplemente porque sus hombres estaban más motivados, más sostenidos por su fe, más valientes que unos sasánidas agotados por años de guerra contra Bizancio. La idea es cómoda. Imaginamos a persas debilitados, desmoralizados, tribus árabes aliadas vacilantes, poco inclinadas a morir por un imperio que no es más que una carcasa. Frente a ellos, guerreros salidos directamente de las guerras de Rida, habituados a la movilidad, curtidos en las cargas súbitas y en la nueva disciplina impuesta por Medina. El resultado parecería casi mecánico: moral fuerte contra moral débil, convicción fresca contra fatiga imperial. La batalla no sería más que la conclusión lógica de una relación de fuerzas de voluntad desigual. Esta versión se derrumba de golpe cuando se observa la manera en que el ejército de Khalid es, durante varias horas, rechazado y empujado al borde de la ruptura por el ataque frontal persa. Hipótesis B, más seductora porque parece técnica. Walaja sería solo una copia inteligente de una maniobra antigua ya conocida. Algunos historiadores relacionan la descripción de la batalla con el doble envolvimiento, hecho célebre en Canas por Aníbal. Khalid habría estudiado, aprendido o retomado estos principios, de forma consciente o no. Fijar al enemigo con un centro sólido, ocultar a las móviles, dejar que se hunda, luego tomarlo por la retaguardia en el momento en que cree estar ganando. La llanura de Walaja, abierta, permite estos movimientos. La caballería de Khalid, ligera y reactiva, es la herramienta ideal. Todo encaja, simplemente habría aplicado una receta probada, con medios limitados pero bien utilizados. El problema es que, cuanto más se leen a fondo las fuentes, más se da la vuelta a esta hipótesis. Lo que parece un plan inspirado en un manual teórico, aparece más bien como una improvisación extrema, improvisada con información incompleta y un control muy parcial del terreno. Nada es realmente estable, ni para él ni para ellos. Hipótesis C, incómoda. ¿Y si el genio de Khalid en Walaja viniera precisamente del hecho de que no controlaba casi nada, pero aceptaba pelear en una zona gris que ni los persas ni él habían dominado por completo? ¿Y si su mayor fuerza no fuera dominar la batalla, sino tolerar una parte de caos que sus adversarios, ellos, se negaban absolutamente a dejar entrar en su sistema? La mañana en que despliega sus tropas en Walaja, Khalid aún no ve la línea invisible que lo bloquea. Ve el polvo que se pega a su rostro, el cuero de los escudos ablandado por el calor, las siluetas de sus exploradores que regresan con prisa. El informe es siempre el mismo: son más. Muchos más. Esta vez, los persas han comprendido la amenaza. Ya no envían solamente un destacamento. Reúnen lo que pueden, añaden contingentes árabes de la estepa, hombres que conocen cada repliegue del terreno alrededor de la llanura. Cuentan con utilizar su masa para aplastar el centro musulmán, apoyándose en sus aliados locales para rodear, hostigar, cortar las rutas.
Jalid, por su parte, no tiene ese lujo. No puede permitirse perder aquí. Detrás de él, la autoridad de Medina sobre Irak apenas se sostiene. Las victorias anteriores han impresionado, pero las tribus miran todavía hacia Ctesifonte. Una sola derrota clara, y todo puede invertirse. Los acuerdos concluidos en Algira, las rutas aseguradas, las adhesiones frágiles. El muro no es una fortaleza, ni una línea de lanzas. Es este punto simple y brutal. No dispone de suficientes hombres para, al mismo tiempo, mantener un frente sólido e impedir que el enemigo lo envuelva. Si extiende demasiado su línea, se rompe en el centro. Si la estrecha, los flancos son desbordados. En todos los casos, el razonamiento clásico lo condena. Entonces hace algo contraintuitivo. Acepta vivir unas horas con esta imposibilidad. Sitúa una parte de su caballería en la retaguardia, fuera de la vista directa, utilizando las ondulaciones discretas de la llanura. Les da a sus infantes un papel terrible: encajar, resistir, retardar. Los persas atacan. El impacto es violento. Los hombres de Jalid retroceden paso a paso. Los escudos golpean las costillas. Los brazos tiemblan bajo el peso repetido de los choques. Detrás, algunos saben que una parte de la caballería está en otra parte. No se les ha explicado todo. Lo que sienten, sobre todo, es esa carencia. Menos caballos a su lado, menos refuerzos visibles. El miedo se desliza exactamente ahí. El muro es esa sensación física de déficit, en el mismo momento en que el enemigo empuja. Las fuentes hablan de un centro musulmán en dificultad, presionado. Uno imagina el cuero que abre la piel a la altura del hombro, allí donde la correa del escudo roza sin cesar. Arde, va cortando poco a poco, y a cada movimiento ese dolor recuerda la misma idea. Somos demasiado pocos para soportar esto mucho tiempo. Políticamente, nada ayuda. Los sasánidas, aún debilitados por sus guerras pasadas, conservan todavía una legitimidad de imperio. Las aristocracias locales les deben aún años de protección, de privilegios. Los oficiales persas quieren una victoria fulgurante para restaurar la imagen de un poder central ya sacudido. Necesitan aplastar este cuerpo expedicionario para enviar un mensaje a las tribus. El antiguo orden aún se mantiene. Jalid ve esa obsesión. Es ahí donde su muro se fisura. Comprende que el enemigo quiere una imagen nítida, una victoria limpia, un frente roto ante testigos. Aferrándose a esa visión, los generales persas se prohíben algo: retroceder en el momento adecuado, aceptar un repliegue táctico, romper la simetría del choque. No pueden resignarse a dejar escapar al enemigo o a no ganar de frente. Entonces, Jalid deja que la batalla se deforme. Deja que sus hombres sufran en esa zona roja donde todo parece ceder. El centro se dobla, se incurva, absorbe. El enemigo, por su parte, avanza con demasiada confianza, convencido de que la masa lo hará todo. Es en ese instante preciso cuando la herida en el hombro se convierte en un punto de inflexión. Si los infantes ceden, todo se derrumba. Si aguantan aún unos instantes, comienza otra batalla. Nada se mueve en la superficie, y sin embargo todo bascula ahí. Los especialistas en historia militar coinciden, en general, en ver en Walaja una victoria táctica basada en una maniobra de envolvimiento por caballería, hecha posible por el uso inteligente del terreno y el mantenimiento de un frente de infantería coherente. Pero en cuanto entran en los detalles, el consenso se resquebraja. Algunos hablan de un plan largamente premeditado, otros de una adaptación oportunista a un ejército persa menos bien coordinado de lo que parecía, y varios subrayan que las cifras y descripciones precisas de las crónicas parecen infladas, incluso reconstruidas a posteriori. Lo que muchos se niegan a afirmar frontalmente, sin embargo, es la idea de que una de las razones mayores del derrumbe persa podría ser un rechazo psicológico y político a aceptar una batalla que no se pareciera a los esquemas a los que su sistema imperial seguía aferrándose desesperadamente. Cuando Jalid da por fin la señal, la llanura de Walaja parece una fragua. El centro musulmán, martilleado desde hace horas, está rojo de polvo y de sangre seca. Los hombres tienen dolor por todas partes. La banda de cuero que abría el hombro al principio de la batalla ha abierto una herida neta. El brazo tiembla, pero la línea no se ha roto. Enfrente, los persas creen tener lo que han venido a buscar: un frente enemigo a punto de ceder. Avanzan, aprietan la presión, concentran su fuerza en el punto preciso donde creen poder romper el arco. Es en este momento de certeza cuando la caballería de Jalid irrumpe, no delante de ellos, sino por los lados, luego por detrás. Las fuentes describen un envolvimiento, un movimiento que se cierra como una mandíbula. No se sabe cuántos son, se sabe que el efecto es brutal. El ejército persa, convencido de estar empujando a un adversario acorralado, se descubre de repente cercado.
Las tribus árabes aliadas, atrapadas en este movimiento, pierden la referencia de las líneas. Ya no saben si la salida está delante, detrás, a la izquierda. La llanura abierta se transforma mentalmente en una trampa. Khalid no tiene más hombres que al principio. No tiene refuerzos milagrosos. Lo que tiene es ese lapso de tiempo ganado por la resistencia de su centro, y esa capacidad de introducir un desorden repentino, controlado para él, insoportable para el enemigo. Allí donde los generales persas buscaban un enfrentamiento legible, él impone una confusión total. Y es ahí donde la ilusión se rompe, para él también. Nos gusta la imagen de Khalid como dueño absoluto de su batalla, guiando cada escuadrón como piezas sobre un tablero de ajedrez. Pero sobre el terreno, sus mensajeros corren en un polvo opaco, las órdenes se pierden, algunos grupos reaccionan con retraso o demasiado pronto. Lo que descubre ese día es que su genio no descansa en un control perfecto, sino en su capacidad de aceptar que la batalla se le escape parcialmente, apostando al mismo tiempo que el enemigo la soportará aún menos que él. Quizá creía, antes de Walaja, que la victoria provenía de la superioridad intrínseca de sus hombres, de su fe, de la justicia de su causa, o de la debilidad estructural de un imperio agotado. Ese día, esas certezas se resquebrajan. Ve a soldados a punto de huir contener su fuga únicamente porque no tienen a dónde ir. Ve a jinetes persas, teóricamente mejor equipados, entrar en pánico en el momento en que comprenden que ya no existe una dirección segura. La batalla termina en una dislocación. Las crónicas hablan de derrota, de innumerables muertos, de jinetes musulmanes persiguiendo largamente a los fugitivos. Más allá de las posibles exageraciones, se destaca un hecho. Después de Walaja, ningún gran ejército persa viene inmediatamente a recuperar el Irak occidental. La brecha permanece abierta. Las tribus vuelven a mirar hacia Medina. Para Khalid, esta victoria costosa deja un regusto amargo. Ha ganado, pero sabe lo que ha arriesgado. Una línea demasiado fina, un centro que podría haber cedido unos minutos antes, una caballería que podría haber fallado en su sincronización. La ilusión de un destino trazado se disuelve. En su lugar, queda esta verdad más sombría. A menudo, el vencedor es simplemente quien soporta durante más tiempo un nivel de caos que el otro bando no puede aguantar. Y si, en Walaja, no hubiera cambiado solamente la historia militar, sino la manera en que todo un imperio descubría que ya no era capaz de soportar el desorden que él mismo había creado durante décadas de guerras. La llanura ha vuelto a quedar en silencio. El viento levanta pedazos de tela roja perados a espinas secas. Un escudo rajado reposa medio hundido en la tierra, la correa de cuero aún oscura de sudor seco y de sangre. Más lejos, una lanza persa clavada en diagonal proyecta una sombra fina que se alarga, muy lentamente, sobre el suelo desnudo.